Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:32. Damos la bienvenida a la activista y dirigente del Foro Autónomo de Defensa de la SUAY y del Cabildo por el Agua, Fernando Vega. Fernando, bienvenido. El Foro Autónomo de Defensa de la SUAY ha estado atento a los sucesos que se dan en temas relacionados con la explotación minera y los riesgos que estos significan para las fuentes de agua. Emitió un comunicado tras la comparecencia del gobierno, que lo hizo en forma corporativa con varias entidades, así como entidades ciudadanas y defensores del agua, en la sesión que se mantuvo hace 8 días aquí en la ciudad de Cuenca, en una de las cortes de esta urbe, para reconsiderar la prohibición que se había puesto por falta de consulta previa a la explotación minera en Quipsacocha. Entre otras cosas, en este comunicado se señalaba: no se puede dejar de lado esta realidad, refiriéndose a la afección potencial al agua de esta ciudad y esta provincia, en nombre de que no hay indios o comunidades indígenas a quien hacer la consulta previa, libre e informada, a lo que se refiere el artículo 15-17 de la Constitución. Pero incluso en el ámbito jurídico, el artículo 398 de la Constitución ordena la consulta a la comunidad afectada en general, y esta es la comunidad cuencana. Es lo que expresa el Cabildo por el Agua. Elaboremos un poco más sobre esto y además qué tipo de reacciones genera la posición del gobierno nacional en clara contraposición a lo que no solamente se piensa en Cuenca, sino se decidió en una consulta popular. Así es, Gustavo, muy buenos días. Efectivamente, nosotros sostenemos que el gobierno está actuando y tratando de imponer la minería como dé lugar, al margen y en contra de la Constitución, en flagrante violación de la Constitución. Y Cuenca está defendiendo el derecho al agua, el derecho a preservar las zonas de recarga hídrica en sus páramos, de donde viene el agua potable para Cuenca, en estricto apego a la Constitución. Ahí hay varias falencias, varias falacias, decimos, mentiras, medias verdades, ¿no es cierto?, que se esgrimen en estos debates y procesos, tanto de tipo propagandístico como en los diálogos gobierno-mineras, como en las declaraciones de las mineras y de quienes los apoyan, y también en los tribunales, ¿no? Primera falacia, que es una falacia de doble filo. No se ha hecho la consulta previa porque no hay indígenas. Primera mentira, sí hay indígenas. Parecería que los indígenas deben vivir en las condiciones primigenias, con su vestimenta, con su idioma, etcétera. Pero incluso, aunque no hubiera un indigenado puro, sino mestizo, también el artículo de la Constitución ampara a las comunas, y existen comunas en la zona de influencia. Pero la falacia tiene yo diría, otra perversión más grave todavía, y es que al centrar el tema en la consulta previa, porque no hay indígenas, ni siquiera se dan por aludidos que existe la necesidad de la consulta ambiental a una población como Cuenca, que está a 20 y pico de kilómetros en línea recta de la zona de explotación, que va a ser efectivamente afectada por la explotación minera en las fuentes de agua de las cuales Cuenca se nutre para beber, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno ni siquiera, ni las mineras, ignoren a la ciudad de Cuenca? Y precisamente nuestro manifiesto va en esa dirección. No es que estamos descalificando la existencia de indígenas en la zona, los hay, pero además de eso existe una población variopinta donde hay de todo, indígenas, blancos, mestizos, mulatos, que tiene que ser consultada. Como el Estado no lo ha hecho, Cuenca ya lo hizo la consulta, y con aprobación de la Corte Constitucional se pronunció un 80% en contra. Entonces, en ausencia del incumplimiento del Estado,
esa consulta hecha por Cuenca tiene una relevancia enorme. Primer punto de las falacias. La segunda falacia es el tema de que no hay contaminación. Claro que es verdad y Yacu tiene toda la razón, no hay contaminación en este momento. Más allá de en algún río, algunos índices casi naturales de contaminación, pero que muestran la presencia de arsénico y la gran amenaza que significa exponer esa roca arsenicosa, ¿no es cierto?, al oxígeno del aire que produciría la oxidación y luego los lixiviados que contaminarían las aguas del Yanucay y de El Machanga. Ayer leía un documento a nivel internacional sobre, incluso las mismas mineras tienen un debate sobre la alta concentración de arsénico que pueden tener estos concentrados de oro, cobre, ¿no es cierto?, como es el caso de Quimsacocha. Incluso se dice en ese artículo que las refinadoras de ese concentrado que existen en determinados países a los que se contamina de manera brutal, ¿no es cierto?, no aceptan concentrados por encima del 0,5% de arsénico en el concentrado. Los concentrados de arsénico que va a producir la mina de Quimsacocha superan ese 0,5%. Y el truco de las mineras es mezclar concentrados de mayor concentración de arsénico con otros concentrados de menor concentración de arsénico para que las refinerías acepten. Entonces, el hecho de que la mina de Quimsacocha es una bomba de tiempo en cuanto a la contaminación de las aguas por la presencia de una elevada concentración de arsénico en los concentrados y obviamente en las rocas remanentes que quedarán en los relaves. Entonces, hay más. El tema está perfectamente demostrado que el uso de relaveras secas no es aplicable en la zona de Quimsacocha porque las relaveras secas se pueden utilizar en lugares donde hay menos de 50 milímetros de precipitación de agua al mes, y el mes más seco en Quimsacocha tiene por lo menos 60 milímetros. Todos los demás meses de lluvia, además la zona de Quimsacocha, la zona de Río Cristal y del Cerro Casco y todos estos lugares son las zonas de más alta pluviosidad, a la que hay que añadir incrementos ocasionales y masivos por el cambio climático. Entonces, desde todo punto de vista legal, científico, técnico, e incluso desde el punto de vista de la oportunidad económica del negocio, realmente es una falacia que esta inversión minera va a redundar en el bienestar del Estado y que va a traer grandes capitales al Ecuador. Los grandes capitales vienen en maquinaria de punta precisamente para no usar mano de obra, y las participaciones, las regalías que dejan al país son siempre mínimas, porque estas empresas son depredadoras, van donde les dejan depredar, maximizar las ganancias y minimizar sus gastos. Entonces a Cuenca le quedará esa espada de Damocles, además de ya la agresión al páramo que significa una intervención que va a afectar el ecosistema y el agua. También quedaría este pasivo ambiental a perpetuidad. Eso es lo que queremos que la ciudadanía sepa, y que no nos enredemos en estas falacias, en estas mentiras, en estos ocultamientos del discurso minero, desgraciadamente colusorio con el discurso del propio Estado. ¿Cómo ha visto, más allá de esta parte puntual, el desempeño de los representantes del gobierno en el marco de la comparecencia judicial que se tuvo hace 8 días? Bueno, yo no pude estar allí, pero he escuchado los comentarios, he escuchado las repercusiones del tema, y realmente la argumentación de los abogados del Estado es de una pobreza increíble. Y luego, claro, esa pobreza increíble va a terminar pasándole factura al propio Estado en demandas como las de Río Blanco,
que en este momento ya hay una demanda de arbitraje. Bueno, pues esto terminará en los tribunales de justicia internacionales y el Estado, en vez de engordar la argumentación de la ciudadanía y de los derechos ciudadanos, que muestran la corrupción de los procesos de asignación, estudios de implementación de proyectos mineros, en vez de protegerse, le da armas al enemigo para que un día estas empresas puedan demandar al Estado y al final es la propia ciudadanía la que tiene que terminar pagando estos actos irresponsables y de corrupción. La corrupción minera es un hecho. Hay muchos temas que realmente llaman la atención. Por un lado está la posición del Ministerio del Ambiente, aportando incluso con expertos, pero canalizando las cosas hacia la favorabilidad de este proyecto. Quisiera, antes de continuar escuchándole, Fernando, compartir con nuestros oyentes parte de una entrevista que se encuentra ya en nuestra página web. Pueden escucharla en forma completa. Allí al doctor Diego Andrés Parra. Él es docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. Fue uno de los ponentes que argumentó con respecto a un amicus curiae que puso la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca y se lo trató el pasado viernes. Argumentó el doctor Andrés Parra sobre la retroactividad constitucional, el enfoque antropológico que los peritos del oficialismo habían dado con respecto a esta mina y a la zona de la mina, y la decisión que deberían tomar los jueces con relación a la explotación minera en Quimsacocha, que de hecho el doctor Parra dice tienen los jueces, y lo lógico es que los jueces se ratifiquen en esta prohibición. Pero escuchemos al doctor Parra y enseguida retornamos con usted. Modificar justamente aquellas situaciones que están en curso, aquellas situaciones que todavía nos constituyen situaciones consolidadas. Y en ese sentido también la consulta popular que establece que efectivamente está prohibida la explotación, si todavía no se ha suscrito el contrato de explotación, que querría decir que tendría también ese efecto más que retroactivo, retrospectivo. ¿Sí? Es decir, que nosotros tenemos que diferenciar esos conceptos. No hay una retroactividad en sí, ¿sí? Hay una retrospectividad de la Constitución, de las normas constitucionales y de la decisión soberana del pueblo a no explotar, a no tener explotación minera. Por eso yo también considero y coincido con Ramiro Ávila de que en efecto tanto la decisión soberana como las normas constitucionales que establecen el derecho de la naturaleza y considerando además la situación de que el páramo es un ecosistema frágil que puede además estar en riesgo. Entonces, en ese sentido, es obvio de que el operador jurídico tiene que interpretar esas normas y esa decisión soberana aplicando los principios, el principio principalmente pro homine y de no regresión. Doctor Parra, ¿y qué decir en cuanto a este argumento que utilizaron? Retornamos con Fernando Vega, para nuestros oyentes que quieran escuchar declaraciones completas del doctor Andrés Parra, lo pueden hacer en nuestra página web. Fernando. Con el doctor Parra, es decir, ese principio, el principio que esgrime, ahí sí hay una metedura de pata de la Corte Constitucional en cuanto a la no regresividad de los derechos mineros. Con una serie de razonamientos ambiguos, la Corte Constitucional afirmaría que las consultas tendrían efectos a posteriori y que ya lo conseguido está conseguido y que las concesiones fatalmente concedidas deberían acabar en una explotación. Como dice el doctor Parra, no hay tal retroactividad porque resulta que la misma lógica de las concesiones y las fases de explotación se van aprobando paso por paso. Primero, una explotación general de factibilidad. Segundo, una exploración más exhaustiva. Luego, una exploración avanzada. Y luego hay que aprobar las fases de explotación, extracción, y todas ellas requieren de una aprobación del Estado. Si hasta el momento el Estado no ha aprobado
los estudios de impacto ambiental o los ha aprobado en el tiempo en el cual ya la litis está planteada a nivel democrático, político e incluso legal, ¿no es cierto?, que ha surtido efectos ya como el caso de Río Blanco, entonces no se puede argumentar de esa manera. Estoy pensando en un litigio entre vecinos. Un vecino le demanda al otro por lindero y después le demanda de que le restituya y plantea un juicio de restitución. ¿Qué es lo que dice el juez? No puede usted demandar restitución porque ya hay una litis iniciada, ya existe un diferendo jurídico, y ese diferendo jurídico, no solo jurídico, sino también político y también ciudadano, en lo que se esgrimen principios constitucionales, ya está planteada la litis. Ignorar esa litis, que es lo que hace el gobierno, ¿no es cierto?, y los mineros, es dolosa. Y ahí es donde el señor procurador del Estado, que recién han elegido, tendría que empezar a trabajar precisamente para demostrar el dolo que ha existido en las funciones, en los organismos de control del Estado, en la concesión minera y en esa política extractivista a ultranza en contra de los intereses de la gente, Fernando, de los territorios. Tendríamos que decir que si alguna duda quedaba sobre qué quiso decir la Corte Constitucional sobre la retroactividad o retrospectividad, como lo califica el doctor Parra, fue el propio juez de la Corte Constitucional, el doctor Ramiro Ávila Santamaría, quien fue coautor de esa sentencia. Claro, fue su voto salvado. Luego de haber dejado la Corte, dio estas declaraciones para este medio de comunicación. La compartimos nuevamente, pues es una pieza fundamental. Es decir, hay, Gustavo, una jurisprudencia. Escuchemos al doctor Ávila Santamaría y nuevamente retornamos con Fernando. Ya. De una función pública como esa, mi criterio personal es que la consulta rige a futuro. Y esto quiere decir que si es que hay licitaciones que se hicieron en el pasado, digamos, esas licitaciones son válidas o concesiones mineras, pero si es que no hubo ninguna actividad de extracción, de prospección o cualquier actividad minera, a pesar de que existe la concesión, esas están vedadas. Ese es mi criterio. Es decir, en términos jurídicos pueden tener un título válido, pero desde la consulta en adelante no se puede hacer ninguna actividad en los lugares que están protegidos y en particularmente las fuentes de agua. Me parece a mí que de facto, de hecho, no se puede realizar más actividades desde la consulta. Esto es mi... El criterio del ex juez constitucional, quien dicho sea de paso fue también otro de los ciudadanos que presentó un amicus curiae el pasado día viernes. Cabe señalar que cuando se dio esa sentencia de la Corte, la compañía minera no contaba siquiera con estudios de impacto ambiental, que recién se los aprobó entre gallos y medianoche hace unos pocos meses, y que tampoco cuenta hasta el momento con permiso de explotación. Por tanto, es el criterio del doctor Ávila Santamaría de que esta decisión que se tomó en la consulta popular de Cuenca sí prohibiría o sería un instrumento para prohibir la explotación minera allá, pues son situaciones que no se han dado aún. Me refiero a la aprobación para la explotación. Efectivamente, Gustavo, yo añadiría al argumento del doctor Ávila. El doctor Ávila, el hecho de que están en conflicto dos derechos. Los derechos de la concesión minera, que son derechos de expectativa de ganancias, ¿no es cierto? Es decir, no existe una afectación presente real, aparte de los gastos que ha hecho la minera, pero esos gastos son capitales de riesgo, porque incluso una minera puede invertir y descubrir que no es la mina tan rica como se esperaba y abandonarla. Por lo tanto, son capitales que están sujetos al riesgo de ser perdidos, porque ese es el negocio. En cambio,
la ciudadanía esgrime y tiene un derecho real presente al agua, que es un derecho universal aceptado por los principios internacionales y la Constitución del Ecuador. No se puede maximizar el derecho de ganancias expectativas a futuro con el hecho de la conculcación de derechos presentes de una población viva, actual, ¿no es cierto? Entonces, desde todo punto de vista, desde todos los argumentos, ¿no es cierto?, que el gobierno permanezca en la sordera, en la ceguera de no querer ver la realidad se impone. Y además incluso, y con esto voy a terminar porque tengo una cita médica, hay que decir que la realidad es tosuda, la realidad se impone. Hay una verdad en la realidad. Es decir, y por más que le des las vueltas y quieras tapar el sol con un dedo, esa verdad aflora y aflorará de manera brutal el momento en que la minera logre cumplir sus propósitos con el apoyo del gobierno. Ahora, como contexto para esta situación, y con esto terminamos también, Fernando, está los compromisos que va adquiriendo el gobierno. Hay cantidades ingentes de dinero que se ha permitido a las mineras con acuerdos con el Estado invertir allá, y esto va a generar demandas al Estado. Sería parte de lo que está intentando defender el Estado, y se ha dado ya un antecedente reciente, fresco. La empresa china Jungfield Gold Investment acaba de presentar un arbitraje contra Ecuador por la suspensión del otro proyecto en la provincia de la Azuay, el proyecto minero Río Blanco. Mire, esto ya desde los gobiernos anteriores a Correa, el gobierno de Correa y ahora el de Lasso, nos demuestran que estas decisiones arbitrarias, centralistas, verticales, autoritarias del gobierno central le explotan en la cara al propio gobierno y luego le explotan en la cara al pueblo ecuatoriano. Y donde hay un juicio de repetición contra estos irresponsables mandatarios que se han comprometido a hacer cosas que no pueden hacerlo en nombre del pueblo, para que luego, claro, en el derecho internacional, la palabra y la firma de la contraparte en los tribunales de arbitraje es complicado porque es la palabra del gobierno con la palabra de la empresa minera. Y entonces ya sabemos que en estos niveles de arbitraje, pues hay una sobreprotección de las inversiones de las megaempresas en cualquier parte del mundo. Es decir, el capital por encima de todo, los derechos en último lugar. A esperar entonces la sentencia de la Corte. Esperamos una sentencia positiva, una ratificación. Declaraciones de Fernando Vega, a quien agradecemos. Él es activista y representa al Foro Autónomo de Defensa de la Azuay. Es parte también del Cabildo por el Agua. Son las 8:55.